Un cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1426 dice así: la conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo resucitados como alimento nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva, recibida en la iniciación cristiana, no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanecen los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión, con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Bueno, la afirmación es que hemos sido llamados en Cristo a una vida santa, a ser, como dice Efesios 1:4, santos e inmaculados ante Él por el amor. Nuestra vocación es la santidad. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. La verdad es que no puede haber un ideal mayor. Cuando Jesús dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, pues la verdad es que no se nos puede dar un ideal más claro. Y Jesús no rebaja ese ideal. Es que eso es lo curioso, que Jesús es capaz de compaginar su misericordia hacia los pecadores sin rebajar ni una pizca de la santidad, del ideal de la santidad. Jesús es el que dijo a la mujer pecadora, nadie te ha condenado, mujer. Nadie, Señor. Pues tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo grandioso de Jesús, que compagina la misericordia con el pecador, pues con mantener bien alto y con no ceder ni un milímetro en el listón de ese objetivo nuestro de la santidad. Porque muchas veces nosotros confundimos una cosa con la otra. A veces se confunde el ideal de la misericordia con el pecador, se confunde con una especie de, trivialización o quitarle importancia al pecado. No, pues eso no es así. O a veces se confunde el ser fiel o el ideal de mantener la santidad como el ideal de nuestra vida, se confunde eso con el desprecio de los pecadores, ¿no? O con mirarles por encima del hombro. No, pues tampoco es eso. Es decir, la grandeza de Jesús es que mantiene ambas cosas, mantiene el amor al pecador al mismo tiempo que el rechazo absoluto del pecado. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues es que únicamente se entiende en Jesucristo, esas dos cosas. Él nos ha llamado a ser santos e inmaculados por el amor. Y sin embargo, aquí viene una afirmación importante de este punto del catecismo, sin embargo, eso no quiere decir, pues esos sacramentos que nos han purificado, que nos han lavado, que nos han injertado en Cristo, que nos han llamado a una vida santa, eso no quiere decir que se haya suprimido la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, que en sí misma no es pecado, esa inclinación, eso que decimos la carne es débil, esa tendencia de nuestra carne a la debilidad, que parece que siempre estamos inclinados a lo que puede ser la comodidad, el placer, el prestigio, pues de alguna manera como criterio, como tentación continua, ¿no? Que está reflejando la debilidad nuestra. Pero ojo, eso en sí mismo, tener esa tendencia, no es pecado. Es verdad que ha quedado en nosotros como influjo del pecado, pero en sí misma no es pecado. Creo que es bueno distinguir estas dos cosas. Nuestra condición débil es una cosa, y otra cosa es el pecado en sí mismo. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Somos portadores de una llamada a ser santos,
Y esa llamada a ser santos, pues la tenemos que compatibilizar, pues con un sujeto frágil, que somos nosotros. Pero Dios quiere, igual que he dicho antes, que Él compagina de una manera que a veces nos resulta sorprendente la misericordia con el pecador, y a su vez la llamada de decir, vete y no peques más, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. La llamada a la santidad, Él la compagina con la misericordia con el pecador. Bueno, pues lo mismo también, aunque sea otro tema que no es exactamente el mismo, pero de una manera similar, también nosotros compaginamos pues nuestra condición frágil, nuestra condición inclinada al pecado, pero en sí misma la compaginamos con la llamada a la santidad y llevamos un tesoro en una vasija de barro. Aquí se nos recuerda, en este punto del catecismo, la doctrina católica sobre el tema de la concupiscencia y la fragilidad y debilidad de la naturaleza humana. Se nos ofrecen algunos puntos, porque sabéis que el catecismo, por cierto, por si no lo he dicho otras veces, al margen del catecismo, pone en números rojos los puntos en los que está también más explicado la doctrina que en ese punto del catecismo se nos está refiriendo. Entonces aquí se nos ofrecen 3 puntos. Uno es el 405, que dice así: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida. Esta es la afirmación clave. La naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. O sea, es decir, que alguien que ha sido bautizado y en el bautismo, de una manera pues sobrenatural, ¿no?, ha sido rescatado de la esclavitud de Satanás, ha sido rescatado del imperio del pecado, ha sido santificado, ha sido hecho una criatura nueva. Alguien que en el bautismo, en esa dimensión sobrenatural, ha sido rescatado, eso no quita para que luego su naturaleza sea débil, también como la del que no ha sido bautizado. ¿Me explico? O sea, no nos pensemos... Claro, el bautismo tiene un efecto sobrenatural, pero no nos pensemos que va como a tener de una especie cuasi mágica, como un efecto mágico, que es que esa tendencia que ha sido ya, sí que es fruto del pecado, pero esa tendencia natural que ha quedado en nosotros, esa tendencia natural de inclinación al pecado, va a ser inmediatamente suprimida, ¿no? O sea, es decir, el bautismo realiza el milagro sobrenatural de ser rescatados de la esclavitud de Satanás, de hacernos criaturas nuevas, pero sin cambiar lo que en la naturaleza humana existía como de inclinación a, porque eso sería, claro, pues sería una especie de... Si tal cosa hubiese ocurrido, hubiese sido como una especie de, no un don sobrenatural, sino un milagro de intervención en la naturaleza. Hubiese sido como si en cada bautismo se estuviese produciendo un milagro de naturaleza. Y claro, en el bautismo se produce un don sobrenatural, pero no se produce un milagro de naturaleza. O sea, que es que la tendencia humana inclinada a la pereza, inclinada a la comodidad, esa continúa. Dios da un don sobrenatural en el sacramento, pero no realiza un milagro de naturaleza de cambio de esa inclinación nuestra. Y en sí mismo esa inclinación no es pecado.
Es verdad que es consecuencia del pecado, pero no es pecado en sí. Y Dios en su providencia respeta, es decir, respeta esa tendencia natural, porque dice, este punto que hemos leído, es también una llamada al combate espiritual. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.